Bueno, y hoy se llevó a cabo una nueva audiencia de formalización en el caso SQM. Esta vez el octavo Tribunal de Garantía decretó firma mensual y arraigo nacional para Sebastián Pizarro, hijo del senador demócrata cristiano Jorge Pizarro, Roberto León Araya, hijo del diputado también demócrata cristiano Roberto León, y las mismas medidas cautelares para el ex embajador en República Checa, Marcelo Rosas, también de la democracia cristiana, su esposa e hijo. Vamos a conversar sobre este tema. Nos encontramos con un abogado querellante del caso SQM, no precisamente de esta arista, pero querellante en SQM y además ex fiscal Pedro Ortustegui. Pedro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Bueno, se hablaba mucho de que finalmente estas personas de las que se hablaba desde el año pasado, desde abril del año pasado, no hubieran sido formalizadas. Finalmente se llegó a la formalización y hoy se pide las medidas cautelares y finalmente se acogen medidas cautelares. ¿A qué responde legalmente que se acoja una medida cautelar? ¿Qué significa y qué responsabilidad puede tener la persona a la que le llega esta cautelar? ¿Qué indica? Indica básicamente que el juez en la audiencia de formalización tuvo a la vista los antecedentes de la Fiscalía y que esos antecedentes para él fueron suficientes para tener por acreditado en esta etapa procesal la existencia de los hechos y también ciertas presunciones fundadas de participación en los hechos por parte de todas las personas que fueron formalizadas. Y por lo tanto, esas dos circunstancias, existencia del hecho y participación, le permiten posteriormente pronunciarse respecto a la medida cautelar, que siempre es provisoria, no es durante todo el tiempo de la investigación, sino que mientras se mantengan las circunstancias que motivan la medida cautelar, ya sea la prisión preventiva, el arresto, la firma, etcétera. Periodo de investigación que además dijo que, se amplió a 6 meses. ¿Esto es un avance dentro de esta arista de SQM? Yo sinceramente creo que sí, creo que después de bastante tiempo con el cambio de fiscal, hubo una lentitud en el proceso de SQM en relación al resto de las investigaciones de financiamiento ilegal de la política y hay que reconocer que en este caso sí constituye un avance importante, se abre un poco más el naipe y se iguala lo que tanto se reclamó por parte de la oposición a todo el espectro político. O sea, tenemos la noticia de que en octubre se va a formalizar a Christian Barner del PRO, está ya formalizado Rodolfo Bayer, que era ex subsecretario de gobierno actual, ahora Marcelo Rosa, que es ex embajador también de la presidenta en el periodo anterior, etcétera. El hijo de Roberto León, Sebastián Pizarro, el hijo del senador Pizarro, es decir, todos los elementos que existían hace bastante tiempo. Nosotros, acuérdense que nosotros nos querellamos por el delito de cohecho respecto a varias de estas figuras y hoy día tenemos resultados y avances concretos que es la etapa de formalización. Ahora, los 6 meses son necesarios porque hay que recabar más antecedentes precisamente respecto a dónde terminaron esas platas, si solamente son infracciones tributarias o finalmente sí constituyen el delito de cohecho. Ahora, a su juicio, ¿cuál es el rol de Marcelo Rosas de la democracia cristiana dentro de todo? Porque él aparece como el nexo en común entre todas las personas que han sido formalizadas y se les decretó esta cautelar, incluido él mismo. Bueno, lo que se sabe hoy públicamente es que Marcelo Rosas mantenía una relación de amistad de hace varios años con Ponce Lerú y producto de esta amistad personal que ellos tienen, recordemos que Marcelo Rosas en su minuto fue director de la revista Hoy, con esta relación personal de ellos dos se produjo un acercamiento hacia la democracia cristiana de Ponce Lerú. Y por lo tanto, de alguna forma, él sirvió como nexo con personeros cercanos a la democracia cristiana, como ocurre en este caso con los hijos del senador Pizarro y Roberto León. Ahora, ¿es verosímil la versión de Marcelo Rosas que entrega a la salida de esta audiencia, que dice que efectivamente estas asesorías se realizaron, estas asesorías fueron verbales, que se realizaron en un café, que no quedó ningún registro? ¿Es verosímil? Que no quede absolutamente ningún registro me parece poco verosímil. Sí existen las asesorías
verbales de parte de los abogados. Eso es algo natural, normal, pero en el contexto, porque hay que mirar la investigación como un contexto, que es el caso de SQM, esa explicación no parece verosímil. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que investigar? ¿Cuáles son las cuentas que se tienen que abrir para saber si efectivamente estos dineros que llegaron a los hijos del senador Jorge Pizarro fueron para la campaña de él o fueron a este Fondo de la Democracia Cristiana? Porque Marcelo Rosas actuaba como operador y como recaudador de la democracia cristiana. Claro, si nosotros pensamos que eran 48 millones en el caso de Pizarro y eran alrededor de 124 millones en el caso de León, uno tiene que, entre comillas, pensar bien y que eso no fueron a parar a sus bolsillos, sino que efectivamente fueron a parar a actividades de carácter político. Lo importante, a lo menos para nosotros, como la Fundación Ciudadana Inteligente que me toca representar junto con otros dos abogados, es que esos dineros en definitiva hayan servido para capturar al político al cual estaban supuestamente destinados. Esa es la prueba que tiene que reunirse por parte de la Fiscalía y en ese sentido los 6 meses que pidió de ampliación de plazo se justifican, son necesarios y hay que seguir ese dinero. Nada más difícil que seguir el dinero, en este caso, a mi juicio, mal habido. ¿Se levantaron las cuentas corrientes necesarias para seguir esta pesquisa? No tengo esa información, porque nosotros no somos creyentes directamente de ellos. Sí. Ahora, usted, Pedro, tiene un doble rol en esta entrevista porque es creyente de una de las aristas de SQM, pero además es exfiscal y hoy día la Fiscalía está viviendo una situación bastante inédita. Nunca un fiscal se había querellado contra su superior, contra el fiscal nacional. Esto está ocurriendo. ¿Cómo califica el ambiente y a qué se debe esta pugna que hay entre Emiliano Arias y Jorge Abbott? Yo creo que se debe a una visión distinta de la función del Ministerio Público. Yo creo que hoy día podríamos llamarlo al menos una pequeña crisis interna y creo que el origen en este caso particular lo tuvo el mismo Jorge Abbott al decir públicamente, ante todos los medios de prensa, que había que acotar la investigación de las platas políticas. Y por lo tanto es una señal, a mi juicio, muy mala, yo teniendo muy buena opinión de Jorge Abbott y que lo he dicho de que lo nombraron, el haber dicho eso públicamente a los medios de prensa y todos los subordinados pudieron verlo. ¿Por qué? Porque dentro del Ministerio Público hay fiscales, como la fiscal Jimena Chong, como el fiscal Carlos Gajardo, el mismo fiscal Emiliano Arias, que tienen una visión de investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y se demore lo que se demore, que creo yo es la función constitucional del Ministerio Público. Por eso el hecho de dar una señal pública de querer acotar estas investigaciones fue muy mala. Y por lo tanto se confrontan dos visiones, la de querer acotar la investigación de las platas políticas y por otro lado la de querer profundizarla. Ahora, también hay una reunión y hay varias reuniones antes de que se nombrara Jorge Abbott, él se reunió con varios senadores, por lo tanto es también posible pensar que esta acotación de las investigaciones fuera también una presión política a la que Emiliano Arias no está dispuesto a seguir. En ese sentido, finalmente, lo que se está haciendo con Emiliano Arias es sacarlo de las investigaciones, es que no sigue investigando. ¿Eso es finalmente la intención de Jorge Abbott? A ver, yo quiero decir algo que hoy día le consta a ustedes, a todos los periodistas de la misma opinión pública, pero yo estaba en la 8ª región al momento en que la policía estaba haciendo los registros para obtener los libros de honorario y de compra de las pesqueras que están afiliadas a CIPES. ACIPES es una fuente eventual, no podemos hablar hoy día que es así, pero de acuerdo al antecedente que nosotros tenemos, podríamos estar frente a un caso igual o mayor quizás de la magnitud de SQM en materia de financiamiento irregular a la política. Y el día en que se efectuaron estos allanamientos por parte de la policía, horas después se produce este escenario de que el fiscal Arias es retirado de la causa. Por lo tanto, causa una extrañeza al momento y también la causal por la cual al fiscal Arias se le inicia un sumario. Yo creo que el fiscal lo que está haciendo efectivamente es tratar de resguardar, tener al menos un justo proceso que está iniciado por la misma persona llamada por su propio reglamento a resolver finalmente si castiga o no castiga al fiscal Arias. O sea, hoy día es el acusador y al mismo tiempo va a ser el juez. Claro, es bastante paradójico, pero revela lo que está ocurriendo al interior de la Fiscalía. Vamos
Vamos a ver cómo se resuelve esta situación y también cómo sale el fiscal nacional, aunque muchas personas dicen podría incluso salir antes del periodo por la edad, por enfermedades eventuales. Así que, bueno, hay muchos temas dentro de la misma fiscalía que seguir analizando. Bueno, y es muy probable que este año, así como el año 2015-2016 fue el año del financiamiento de las platas políticas, que se abra un nuevo gran caso penal. Creo yo que es posible que la Fiscalía abra eventualmente una investigación penal, puede titularlo como colusión de las AFP, por lo que ocurrió en la compra de acciones de Falabella. En el remate de Falabella, que fue hace muy poco tiempo atrás, podemos hablar de semana, los 400 millones de dólares donde se abrieron 2 libros paralelos en BTG Pactual y en Larraín Vial, hicieron que todos los afiliados en Chile, y eso se lo digo a Mesina para que lo escuche, pagaron 9 millones de dólares que no debieron pagar. Este hecho es muy probable que la Fiscalía lo tenga que investigar y que se denuncie como eventual infracción a la Ley de Mercado de Valores. Este hecho, que es bastante técnico, es conocido dentro del mundo financiero, y yo creo que prontamente, porque las aguas se están moviendo mucho en ese tema, es posible que la Fiscalía tenga que iniciar una investigación penal para investigar precisamente a la AFP y posiblemente una colusión de gerentes de las AFP. Eso sí que sería una bomba, por llamarlo de alguna manera. Pedro Ortúztegui, bueno, seguiremos hablando de este y de otros casos. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Matilde.